El secreto estoico de la felicidad. La dicotomía de control. Vivimos en una era de cambio constante, y los problemas suelen formar parte de nuestra vida diaria. Pensamos irónicamente que al resolver nuestros problemas, alcanzaremos la felicidad absoluta, pero esto es solo una ilusión. Aunque la meta final del ser humano es ser feliz, debes entender las claves que los estoicos descubrieron para comprender que lo único que está bajo nuestro control es nuestra forma de actuar ante las adversidades. En este vídeo, te voy a revelar el secreto estoico de la felicidad. La dicotomía de control. Una herramienta del estoicismo, con la que podrás categorizar los problemas, para identificar mejor aquello que está bajo tu control, y dejar de preocuparte por lo que no está en tus manos. Si estás buscando la clave para alcanzar la felicidad duradera, quédate hasta el final, y presta mucha atención a lo que te voy a compartir hoy. ¿Qué es la dicotomía de control? Desde grandes filósofos estoicos como Epicteto, hasta emperadores romanos como Marco Aurelio, destacaron la importancia de utilizar la dicotomía de control para alcanzar la felicidad y transformar situaciones negativas en oportunidades de crecimiento. La dicotomía de control es un concepto del estoicismo, que nos ayuda a identificar que hay cosas que podemos controlar y cosas que no. Esta idea puede parecer simple, pero su impacto en nuestra felicidad es profundo. Aplicar la dicotomía de control nos permite dejar de sufrir, comprendiendo que hay cosas que podemos controlar como nuestras acciones y decisiones, y cosas que escapan de nuestro control como las acciones de los demás, o los eventos inesperados. La dicotomía de control nos enseña que la felicidad no debe depender de factores externos, y que debemos enfocarnos en nuestras acciones, actitudes y decisiones internas, para convertirnos en arquitectos de nuestra propia felicidad, independientemente de los problemas que puedan surgir en el exterior. Los 3 niveles de la dicotomía de control. La comprensión de la dicotomía de control es el primer paso de nuestro viaje hacia la felicidad, ya que podemos clasificar los eventos según el nivel de control que se tiene sobre ellos. Esto nos permite tomar decisiones más sabias y acertadas, y enfocarnos en lo que podemos influir para encontrar la felicidad. Los eventos que están totalmente bajo nuestro control son los eventos en los que tenemos un control absoluto y que dependen exclusivamente de nosotros, como nuestras reacciones emocionales ante las situaciones, nuestra actitud y mentalidad hacia los desafíos, o el esfuerzo que ponemos en aprender nuevas habilidades para mejorar nuestra vida. Entender que tenemos control total sobre estas áreas nos empodera para tomar decisiones que nos acerquen a nuestros objetivos y nos permitan vivir de acuerdo con nuestros valores. Por otro lado, están los eventos que están parcialmente bajo nuestro control, en los que tenemos cierto grado de influencia, pero no control absoluto. Aquí, nuestras acciones y decisiones pueden tener un impacto, pero hay otros factores que juegan un papel importante. Un ejemplo de ello puede ser nuestra salud física, nuestra carrera profesional, o nuestras relaciones interpersonales. Aprender a reconocer y aceptar que algunos eventos están parcialmente bajo nuestro control, nos permite tomar medidas proactivas, y trabajar en áreas donde podemos influir, mientras desarrollamos la sabiduría para lidiar con lo que no podemos cambiar. Y por último están los eventos fuera de nuestro control, que incluyen situaciones que no podemos cambiar sin importar lo que hagamos. Estos pueden ser los desastres naturales, las decisiones de otras personas, o los cambios en la economía global, que están más allá de nuestro alcance. Reconocer y aceptar que hay eventos que no podemos controlar es esencial para tener paz mental y resiliencia emocional. Esto nos permite liberarnos del estrés y nos lleva al siguiente punto. Pero antes de continuar con la siguiente clave para alcanzar la felicidad, no olvides darle like al vídeo y suscribirte a nuestro canal activando las notificaciones. ¿Cómo aplicar la dicotomía de control? Después de conocer los 3 niveles de la dicotomía de control, es momento de aplicar este concepto en nuestra vida diaria. Uno de los aspectos más poderosos de la dicotomía de control es su capacidad para ayudarnos a dejar de sufrir por cosas que están fuera de nuestro alcance. Imagina que estás atravesando una situación estresante, como una manifestación de tráfico y vas tarde para una cita importante. La reacción natural puede ser el enojo o la frustración. Sin embargo, si aplicas la dicotomía, te das cuenta de que el tráfico está fuera de tu control, y no puedes hacer nada para que los autos se muevan más rápido. En lugar de sufrir innecesariamente, puedes cambiar tu enfoque hacia lo que puedes controlar, como tu reacción emocional, optando por escuchar música relajante o mejor aún, prever tus tiempos para evitar llegar tarde a tu destino. La dicotomía
también nos alienta a concentrarnos en mejorar las áreas que están bajo nuestro control. Supongamos que estás trabajando en un proyecto importante. Puedes controlar el esfuerzo y la calidad de tu trabajo, y en lugar de preocuparte por el resultado final, que está parcialmente fuera de tu control, puedes centrarte en dar lo mejor de ti en cada etapa del proyecto. Otra clave importante para aplicar la dicotomía de control en tu vida es utilizar las protopasiones y el control emocional. La dicotomía de control reconoce que es natural tener reacciones emocionales a los problemas. Estas reacciones se llaman protopasiones, y a medida que practicas la dicotomía de control, aprendes a reconocer estas emociones y a controlarlas mejor con el tiempo. Por ejemplo, si recibes una crítica dura en el trabajo, tu reacción inicial podría ser la ira o la tristeza. En lugar de dejarte llevar por estas emociones, puedes aplicar la dicotomía de control para comprender que tu reacción emocional está parcialmente bajo tu control. Aprender a calmar tus emociones y reflexionar sobre la crítica de manera objetiva te puede ayudar a responder de forma constructiva, en lugar de reaccionar impulsivamente. Si ya has aplicado la dicotomía de control en tu vida, comparte tus logros en los comentarios para inspirar a otros a tener mayor felicidad. Beneficios de aplicar la dicotomía de control. La dicotomía de control ofrece beneficios únicos que pueden transformar tu vida de forma positiva, como reducir el estrés y la ansiedad. Uno de los beneficios más notables de la dicotomía de control es su capacidad para reducir el estrés y la ansiedad. Al reconocer que muchas situaciones están fuera de tu alcance, te liberas de la preocupación constante por los resultados inevitables. Esto te permite vivir con menos ansiedad y disfrutar de una mayor tranquilidad mental. Enfocarse en la acción efectiva. La dicotomía de control te ayuda a concentrarte mejor en las acciones que puedes tomar, en lugar de preocuparte por lo que no puedes cambiar. Esto promueve un enfoque más efectivo en la vida, evitando sentirte impotente frente a las adversidades, y convirtiéndote en un solucionador de problemas, que toma medidas para mejorar las situaciones. Aumentar la resiliencia. Cuando comprendes que no puedes controlar todo, desarrollas una mayor resiliencia. Te vuelves más capaz de adaptarte a los cambios y superar los problemas. La resiliencia es una habilidad crucial para afrontar los desafíos de la vida con una mentalidad positiva. Mejorar la toma de decisiones. La dicotomía de control te ayuda a tomar decisiones más informadas. Al evaluar que está bajo tu control y que no lo está, puedes tomar decisiones basadas en datos objetivos y realistas. Esto aumenta la probabilidad de tomar decisiones acertadas y evitar la frustración por resultados impredecibles. Maximizar tiempo y energía. Al dejar de preocuparte por lo que no puedes controlar, ahorras tiempo y energía que de otro modo se gastaría en preocupaciones inútiles. Esto te permite utilizar tus recursos mentales y emocionales de manera más eficaz en actividades y desafíos que realmente importan. La dicotomía de control te anima a ser auténtico contigo mismo. Al enfocarte en lo que puedes controlar, puedes tomar decisiones que estén alineadas a tus objetivos personales, lo que lleva a una vida más auténtica y significativa. Dicotomía del control y estoicismo. La dicotomía de control es una herramienta poderosa para enfrentar los desafíos de la vida, independientemente de las circunstancias externas. Estas son solo algunas historias de personajes que abrazaron la dicotomía de control para encontrar la felicidad y la paz en sus vidas. El emperador estoico. Marco Aurelio, uno de los emperadores romanos más famosos, fue un firme seguidor del estoicismo. A pesar de enfrentar el estrés y las responsabilidades del vasto imperio romano, aplicó la dicotomía de control para mantener su tranquilidad interior. En su libro, Meditaciones, escribió una serie de reflexiones personales, donde compartió pensamientos de calma para encontrar la paz interior en medio del caos. El estoico sabio. Epicteto fue un filósofo estoico que vivió como esclavo en la antigua Roma. A pesar de su difícil situación, se centró en lo que podía controlar, sus propios pensamientos y acciones. La dicotomía del control de Epicteto nos muestra a través de su sabiduría cómo liberarse de las cadenas de la preocupación por lo que no se puede controlar y vivir una vida más plena. El emprendedor estoico. Tim Ferriss, autor y emprendedor, ha hablado abiertamente sobre su aplicación de los principios estoicos en su vida cotidiana y cómo utiliza la dicotomía de control para reducir el estrés y la ansiedad en su emprendimiento.
Ha compartido cómo el estoicismo le ha ayudado a tomar decisiones más efectivas y mantener su enfoque en lo que realmente importa. Estas historias de éxito invitan a reflexionar cómo puedes alcanzar la felicidad verdadera, aplicando estos principios estoicos en tu propia vida. Hemos descubierto los secretos para alcanzar la felicidad, aplicando la dicotomía de control. Aprendimos a utilizar los 3 niveles de control, para liberar el estrés y tomar decisiones más acertadas. Si aplicas estos conocimientos estoicos en tu vida diaria, podrás manejar los problemas inteligentemente y conectar mejor con tu paz interior. Pero esto es solo una parte del gran poder del estoicismo. Si deseas aprender más acerca de la sabiduría estoica, no olvides darle like al vídeo y suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la felicidad duradera. Te dejo con estos 2 vídeos que seguro te fascinarán. Da clic y nos vemos en el siguiente episodio.